Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En nombre de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, le damos la bienvenida a nuestro culto Doctrina para la Vida de este jueves 15 de abril de 2021. Mi nombre es César Turcios. Un abrazo fraterno a los amigos. Que la paz del Señor esté ahí en sus hogares. A todos los hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Voy a pedir, antes de continuar, que incline ahí su rostro y busquemos en oración al Señor. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Señor, este tiempo. Agradecemos, Padre, este día. Señor, gracias por poder estar delante de ti, Señor, escuchando, Señor, este culto, Padre. Señor, permítenos escuchar, Señor, poner en práctica, Padre, la enseñanza, Señor, tomar nota, Señor, aprender, Señor, y compartir, Señor, lo aprendido, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo te damos, Señor. Amén. Ahora los invito a que busquen ahí en su Biblia el libro de Proverbios. Vamos a leer el capítulo 23, versículos 12 al 18. Y dice la palabra del Señor: Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será cortada. Gracias al Señor por su palabra, hermanos. Y ahora vamos a entonar himnos al Señor de nuestro himnario. Celebremos su gloria. Cantemos. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273.
todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida, huye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada.
Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Ahora escucharemos las noticias del fin con nuestra hermana Jenny Cepeda. Muy buenas noches, hermanos. A continuación les presentamos las noticias del fin para este día jueves. En nuestra primera noticia, prueba rápida israelí de COVID-19 es aprobada en Europa. Newsite Imaging de Israel anunció este miércoles que recibió la aprobación europea para su prueba rápida de COVID-19, que podría utilizarse en aeropuertos, informó The Times of Israel. La máquina portátil Spectralit elimina la necesidad de un complejo equipo de laboratorio, ya que hace brillar la luz a través de las muestras para proporcionar resultados inmediatos. Esto significa que el personal de los aeropuertos que actualmente se encarga de recoger las muestras y enviarlas a los laboratorios tendrá una máquina a la mano y podrá proporcionar resultados en 20 segundos. El sistema, que se está probando en 36 hospitales de todo el mundo, ha recibido la aprobación de la Directiva Europea de Dispositivos Médicos para una versión de su prueba con hisopo nasofaríngeo, lo que le permite iniciar su despliegue en toda la Unión Europea. Esto representa una luz verde reglamentaria para la mayor parte de la tecnología utilizada en su producto estrella, una prueba de gárgaras que elimina la necesidad de tomar muestras con hisopos y genera resultados a partir de una muestra de enjuague bucal. Se trata de un hito importante para las pruebas rápidas, indicó el Dr. Eyal Silichman del Centro Médico Sheba, que ayudó a desarrollar la tecnología. A pesar de las cámaras de vacunación a nivel mundial, el COVID-19 sigue requiriendo soluciones de diagnóstico rápido para volver a la normalidad y continuar los vuelos internacionales. Las pruebas manuales de antígenos están cada vez más disponibles, pero las autoridades prefieren no desplegarlas en aeropuertos, debido a que se consideran menos precisas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, afirma que estas pruebas son menos sensibles y menos específicas que las típicas pruebas moleculares realizadas en un laboratorio. Simlichman aseguró que Spectralit alcanza una precisión relativamente alta, del 70 y el 80%, y estima que la precisión del sistema de inteligencia artificial aumentará con el tiempo. Elias Lin, quien encabezó el equipo de desarrollo, expresó la esperanza de que las pruebas del hisopo nasofaríngeo y la versión de gárgaras estén disponibles próximamente, incluso en los aeropuertos. Creemos que la prueba del enjuague bucal pronto será una solución ampliamente utilizada en todo el mundo, dijo, y añadió que la aprobación de la prueba del hisopo es importante, ya que permite realizar pruebas baratas y fiables con un equipo mínimo.
En lugar de depender de productos químicos y procesos de laboratorio para que los dispositivos de detección lean el ARN del coronavirus, como ocurre con las pruebas habituales del hisopo nasofaringeo, la pequeña máquina SpectraLite hace brillar la luz a través de la muestra y sobre un chip especial para determinar si una persona ha contraído el virus. En nuestra segunda noticia, el helicóptero Ingenuity explorará Marte. Así ha sido el histórico viaje para volar en otro planeta. Cuando el helicóptero Ingenuity levante el vuelo en Marte, este mes será para revivir un momento de los hermanos Wright, pero en otro planeta. Este primer vuelo motorizado y controlado en otro planeta lleva años gestándose. También tiene sus raíces en el primer esfuerzo de este tipo en la Tierra. Han pasado 117 años desde que Orville Wright voló en el Flyer 1 durante 12 segundos en un histórico día de diciembre de 1903. Fue en Kill Devil Hill, cerca de Kitty Hawk, en Carolina del Norte. El primer vuelo es especial. Sin duda, es el vuelo más importante que tenemos planeado realizar, dijo Howard Grip, piloto en jefe de Ingenuity en el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA en Pasadena, California. El rover Perseverance que llevó el helicóptero Ingenuity a Marte lo observará a 60 metros de distancia, desde un mirador denominado lugar de observación del vehículo. El sitio está ubicado 1 metro más alto que la zona de vuelo. Piensa en ello como un lugar de observación, explicó Farah Alibay, líder de integración del Perseverance para Ingenuity. Si alguna vez vas a un parque nacional y tienes una hermosa vista, quieres estacionarte allí y mirar. Nuestro rover va a hacer eso y nuestra hermosa vista va a ser Ingenuity en Marte. Y vamos a hacer todo lo posible para capturar al Ingenuity mientras vuela. Durante el vuelo inaugural del Ingenuity, el rover Perseverance intentará tomar imágenes y video. El helicóptero suena como un pequeño avión despegando y los micrófonos del rover tratarán de captar ese sonido. Las imágenes y datos del helicóptero y del rover se enviarán a la Tierra horas y días después, por lo que el Perseverance será el único testigo de este vuelo histórico en el momento exacto en que ocurra. Personas de todo el mundo se sintonizaron para ver el Perseverance aterrizar con éxito en Marte el pasado 18 de febrero, también para observar la primera imagen que compartió el rover después del aterrizaje. Pero estos momentos históricos no siempre producen un escenario global. Solo 5 personas presenciaron el primer vuelo de los hermanos Wright. Si el primer vuelo es exitoso, Ingenuity intentará volar más alto y durante más tiempo para probar los límites de lo que puede hacer. En nuestra tercera noticia del día de hoy, el Ártico, el escenario de la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. El bloqueo del Canal de Suez ha llevado a Estados Unidos y Rusia a disputarse el control por la ruta del Océano Ártico. La importancia geoestratégica de los recursos naturales que se concentran bajo las aguas del Océano Ártico han convertido la zona en un lugar de disputa. En las últimas semanas, Rusia ha aumentado su presencia ahí, reactivando antiguas bases militares y probando nuevas armas. Su presencia ha provocado la inmediata reacción de Estados Unidos, que advierte defenderá sus intereses en el Ártico. Un nuevo reflejo del pulso entre Joe Biden y Vladimir Putin que se remonta a casi una década, pero desde su llegada al poder, el presidente de Estados Unidos ha marcado distancias con Rusia y Putin. Tampoco quiere romper el hielo. El Ártico se ha convertido en el último escenario de la tensión. Los rusos llevan años haciendo maniobras militares ahí, probando armas misil y recuperando bases abandonadas de la época soviética. Estados Unidos asegura que Rusia estaría probando misiles nucleares. Pero los satélites americanos han detectado un despliegue extraordinario de hombres y armamento. Incluso apuntan a que Moscú estaría probando el torpedo nuclear Poseidón, cuyo impacto podría provocar tsunamis radioactivos. Además, Washington no quiere que los rusos monopolicen este océano, que siempre ha sido rico en gas y petróleo y que se ha vuelto más apetecible en los últimos tiempos por el cambio climático. De hecho, fue un carguero ruso el primero en demostrar en febrero que el Ártico ya es navegable en invierno. El reciente colapso del Canal de Suez ha llevado a las autoridades a pensar en rutas alternativas. El Ártico es, en definitiva, una ruta en disputa por las dos potencias. Más que eso, es una suerte de nueva Guerra Fría. Esto ha sido todo por el día de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pasen una feliz semana. Gracias, hermana Jenny. A continuación, la información. Tome nota. En el marco de nuestro 11º aniversario
de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, los invitamos al primer ciclo de conferencias 2021 que se llevará a cabo vía Zoom en el mes de mayo, en fecha del 2 al 16, con el tema ¿Cómo vivir delante del Dios Santo? Explicación y aplicación del libro de Levítico. Texto base, Levítico 11:44. Contaremos con la participación especial del pastor Cornelio Rivera, director ejecutivo y productor radial del programa evangelístico El Camino de la Vida, que se transmite por BBN. Serán momentos de mucha bendición y edificación para todos. Tomen nota, hermanos, del 2 al 16 de mayo. También estamos invitándolos a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestro culto virtual en vivo, que se realizará vía Zoom a partir del domingo 18 de abril en la jornada de las 11 a.m., para que estemos presentes todos y así tengamos una mayor comunión como congregación. Se compartirá el enlace respectivo horas antes de la transmisión. Los demás cultos siguen en formatos y horarios habituales en nuestro canal de YouTube. Les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Celular 9828-4209. Ahí puede hacer sus pedidos con la hermana Claudina Martínez. Los invitamos a la gran venta especial de literatura que tenemos ya disponible en nuestra librería. Contamos con gran variedad de material de lectura para su estudio bíblico y de edificación diaria. Para mayor información puede contactarse con la hermana Yasmín Paguada al celular 9619-5869. Ella con gusto le dará información de cómo adquirir su libro, con el cual también contamos con entregas a domicilio, con un costo adicional por envío. Recuerde, nuestra hermana Yasmín Paguada al celular 9619-5869. Les recordamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom en los siguientes horarios. Clase de abejitas y ovejitas en horario de 2 p.m. a 2:40 p.m. y la clase de preadolescentes en horario de 2:40 a 3:20 p.m. Para mayor información puede comunicarse al celular 9647-6607 con el hermano Dani Raudales. Recuerde 9647-6607 con el hermano Dani Raudales. Serán momentos de mucha bendición y edificación para todos los niños. Invite y comparta a otros el link respectivo. Les esperamos. Nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló en El Chimbo, kilómetro 5, pocos metros después de Cortinas, Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, cuenta número 0270-1010-000-461. Bacromatis, cuenta número 743-973-411. Banco Atlántida con número de cuenta 014-72-025-7410. Y para con sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica, en el banco o en autobanco, el número de cuenta es 11-401-01-5776-6 de Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al celular 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. Recuerde, 9594-4357 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Ahí puede confirmar sus donaciones. Les invitamos a nuestro primer evento de damas, este 24 de abril a las 5 p.m.,
contaremos con la participación de la hermana Rosy Feliz de Valdera, de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. El tema a desarrollar, la mujer que teme a Dios, se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno de manera virtual este viernes 30 de abril en los siguientes horarios: 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y el cierre con el culto de oración a las 6:30 p.m. También les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales: Facebook como @iglesiasg, Instagram como iglesiacg, Twitter como @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Esta es la información, hermanos. Agradecemos que haya tomado nota. El material de edificación. Es necesario terminar cada oración con "en el nombre de Jesús". Jesús enseñó repetidamente a sus discípulos a orar en su nombre, como dice Juan 14, versículos 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Orar en el nombre de Jesús es reconocer que nuestro acceso a Dios en oración es solo a través de Jesús. Como pecadores, estamos separados de Dios y hemos perdido la comunión con Él. A través de la fe en Cristo solo, nuestra comunión con Dios es restaurada. Por gracia, el Espíritu Santo nos une a Cristo y nos concede entrada a la comunión, la vida de oración que Jesús tiene con su Padre Celestial, de tal manera que, como hijos adoptivos de Dios, podemos llamar al Padre de Jesús nuestro Padre y experimentar una comunión íntima y vivificante con Él. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando consideramos nuestra pecaminosidad y la santidad de Dios, podemos perder la motivación para orar. Puede que creamos que Dios no quiere saber de nosotros debido a nuestros fracasos, o que Él está cansado de escucharnos confesar los mismos pecados o hacer las mismas peticiones una y otra vez. La buena noticia es que cuando los creyentes invocan al Padre en oración, lo hacemos en el precioso nombre de Jesús y cubiertos en su justicia. El Padre se deleita en responder a cualquiera que lo invoque en el nombre de su Hijo. Nuestras oraciones son aceptas en el amado y son escuchadas tan claramente como las oraciones del Cristo intercesor. Efesios capítulo 1, versículo 6 nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Es correcto y sabio decir las palabras "en el nombre de Jesús"? Cuando oramos, estas maravillosas verdades a veces llevan a los cristianos a preguntarse: ¿es necesario terminar cada oración con "en el nombre de Jesús"? O, dicho de otra manera, ¿necesitamos decir las palabras "en el nombre de Jesús" cada vez que oramos? No creo que estemos obligados a decir "en el nombre de Jesús" cada vez que oramos. Lo importante es que reconozcamos en nuestro corazón que nuestro acceso a Dios en oración es solo a través del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Habiendo dicho esto, es correcto y sabio decir las palabras "en el nombre de Jesús" cuando oramos. Hacer esto honra la exclusiva obra mediadora de Jesús y por lo tanto glorifica al Padre que lo escogió para ser el sumo sacerdote de su pueblo. También honra y expresa la obra del Espíritu que, como dijo Benjamin Morgan Palmer, crea una empatía viva entre los santos que oran en la tierra y el Cristo que intercede en el cielo, conduciéndonos a orar con Cristo, Abba Padre. Así lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Además, decir en el nombre de Jesús cultiva la confianza en nosotros y en aquellos con quienes oramos para acercarnos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que nuestro Padre se deleita en escuchar y responder a todos los que oran en el nombre de su Hijo, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos finalizado la lectura del material de edificación del día de hoy. A continuación, el pastor de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, Julio Durón. El tema: la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Parte número 1. Lección número 43. El subtema: la naturaleza de la esperanza en el Antiguo Testamento. En las lecturas del libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, y el capítulo 13, versículo 2. Bienvenido, pastor. Muy buenas noches, amados hermanos. Hemos dado conclusión en este culto de doctrina para la vida a la lección 42, que es la adoración en el milenio. Y por la gracia de Dios, pues nos ha permitido llevar todo este estudio, que ha sido maravilloso, por cierto. Y hoy vamos a iniciar, Dios mediante, nuestra lección 43, que tiene que ver con la relación de los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Así pues que les animo a estar con su Biblia, estar atento, y con la gracia de Dios pues vamos a iniciar este tema. Quiero animarles, hermanos, a continuar orando con las peticiones de la cadena de oración. Usted tiene ahí en pantalla el nombre de nuestra hermana Karen Sánchez y su número para que usted pueda traer ahí sus peticiones de oración de familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, especialmente en esta pandemia que se requiere tanta oración por tanta gente que está contagiada por este virus. Y la hermana Karen con mucho gusto le va a atender y le va a incluir su petición ahí. También les animo, ya estamos con los Zooms de la Escuela Bíblica Infantil. Es una gran oportunidad, un gran chance para poder traer a nuestros niños a estas clases virtuales que van por edades. Ahí las puede ver usted en pantalla. Ahí están las edades que se van a estar sirviendo, las clases correspondientes que se van a estar presentando, y hay maestros calificados para ello. Así pues que es una gran oportunidad en un horario conveniente, domingo por la tarde, para todos nuestros niños. Así pues que si usted tiene niños en esas edades que se presentan ahí, busque usted en la clasificación por edades, la que le corresponda a sus hijos, y llame a nuestro hermano Dani Raudales. Ahí está su nombre y ahí está su número de teléfono, que él con gusto le va a atender y va a matricular o va a incluir a sus hijos ahí. Yo pienso que esta es una gran oportunidad también para extender la Escuela Bíblica Infantil, y que usted puede invitar a otros niños, ¿verdad? ¿Por qué no? Hagamos obra evangelística, invite niños de vecinos, niños de familiares que nunca han tenido contacto con el Evangelio en la iglesia, y este es el momento de poderlo hacer. Así pues que le animo, ahí está la invitación abierta, y repito, ahí está el nombre de nuestro hermano encargado de la Escuela Bíblica Infantil, que es el hermano Dani Raudales, y su número, que con gusto le va a atender. Y este link usted lo podrá compartir, en su momento se le enviará o se le estará enviando con anticipación fin de semana para que sus niños puedan ser incluidos. Así pues que vamos adelante como iglesia en esto también, y felicito a los hermanos de nuestro discipulado de formación cristiana que van avanzando también en las clases virtuales. Si usted quiere ser oyente o quizás se quiera agregar al DFC, ahí está el nombre de nuestra hermana Marlene Castillo, que con gusto le va a atender, y está su número de teléfono, ¿verdad? Este programa va avanzando muy bien, me cuentan que hay muy buenos resultados de la virtualización de este programa, y por la gracia de Dios ahí va. También está nuestro Ministerio DAR. El Ministerio DAR está atendiendo familias en necesidad de la iglesia, familias que han quedado
con dificultades a razón de esta pandemia, desempleados o que han sido suspendidos de sus trabajos, y otros hermanos que han estado en dificultades económicas. Ahí está también el nombre de nuestra hermana encargada en pantalla, la hermana Marlene Castillo, que con gusto le va a atender, y ahí está su número de teléfono. Para que usted le diga, hermana, yo siento en mi corazón colaborar con insumos, con alimentos no perecederos. Ahí está el listado de alimentos que usted puede donar, ahí se lo puede ver, está en pantalla. Y llamar a la hermana Marlene Castillo para que ella le indique cómo hacer llegar esos donativos al centro de acopio que tiene la iglesia con personal autorizado. Así pues que será una bendición que usted colabore y tengamos misericordia y compasión de nuestros hermanos que están teniendo dificultad para llevar alimentos a su casa por falta de trabajo y por los resultados devastadores que ha tenido esta pandemia en muchos hogares. Así pues que le animo a participar de ello. Muy bien, vamos a orar para poner este tema en las manos del Señor y suplicar su gracia y su favor para que nos guíe en todo lo que aquí habremos de decir. Señor bendito, te damos gracias por la bendición de poder llegar un jueves más de doctrina para la vida de nuestros hermanos. Gracias, Padre, por lo que aprendimos en la lección 42, la adoración en el milenio, y gracias por lo que aprenderemos en esta lección que sigue, que es la 43, la relación de los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. ¿Cómo será esa interacción? ¿Qué papeles jugarán estos grupos diferenciados? Te damos gracias, Padre, por la bendición de poder compartir este curso de escatología, en el cual llevamos ya prácticamente 11 años, y ha sido de grande bendición para los que han perseverado en ellos. Y te damos las gracias infinitas en el bendito nombre de Jesús por darnos la gran oportunidad de poder estudiar tu santa palabra bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Amén. Muy bien, amados hermanos, lo voy a poner en contexto solamente para hacer un resumen, un repaso de lo que fue nuestra lección 42. En la lección 42 se llamó la adoración en el milenio. Vimos una introducción preciosa con muchos textos que respaldan este tema, la adoración, cómo será la adoración en el milenio, que tiene que ver con la teocracia restaurada, que se va a caracterizar por la adoración que se le dará al Señor Jesucristo en ese periodo de 1000 años. Cuando Él venga con poder y gloria y establezca su reino justo y de paz y de santidad en la tierra. Como dice el texto de Isaías 66:23, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Seguidamente vimos lo que es el templo en el milenio. Esa fue la gran primera parte, el primer bloque de esta enseñanza. Porque gran parte de la profecía de Ezequiel, desde el capítulo 40, verso 1 hasta el 46, 24, se dedica al templo, su estructura, su sacerdocio, sus ritos, su ministerio, y allí será el gran centro de adoración en el milenio. Vimos los 5 puntos de vista o interpretaciones de esos capítulos 40 al 46. También vimos algunos contrastes importantes entre el templo de Ezequiel y los templos que existieron en la historia de Israel. Vimos a continuación también los detalles del templo. Nos auxiliamos de muchos videos que gráficamente nos muestran esa inmensa estructura, hermosa estructura, donde se nos dan numerosos detalles en esos libros, en esos capítulos de Ezequiel, por medio del profeta Ezequiel con respecto a ese templo que llegará a ser el gran centro de adoración en la tierra milenaria. Luego vimos también una descripción del interior del templo mismo en Ezequiel 40 al 48, verso 48 hasta el 41:4. Vimos gráficamente el templo a través de ayudas audiovisuales que tuvimos a través de esta virtualización, de los diferentes detalles del templo, desde su muro exterior, sus puertas exteriores, vimos su atrio interior, las estructuras alrededor del atrio exterior, luego vimos las puertas que nos llevan al atrio interior y las estructuras que incluyen el templo y sus facilidades. Fue una experiencia maravillosa. Vimos las grandes diferencias también que existen entre este templo de Ezequiel en su contenido para la adoración y el templo del sistema aronítico antiguo, que son grandes diferencias las que se dan ahí. También vimos los propósitos del templo, 5 propósitos importantísimos del templo.
para demostrar la santidad de Dios, para proveer la morada de la gloria divina, para proveer un centro del gobierno divino y para proveer la victoria sobre la maldición. Una vez que terminamos este primer bloque de este estudio que incluye el templo en el milenio, pasamos al segundo gran bloque, que es el más controversial. ¿Habrán sacrificios literales en el milenio? ¿Será restablecido el orden mosaico? Vimos las semejanzas entre el sistema aronita y el sistema milenario, pero también vimos las grandes diferencias que existen, profundas diferencias entre el sistema aronita y el sistema milenario. También vimos adiciones al sistema levítico que deben de observarse en la era milenaria. Y vimos también la persona del príncipe, que es un personaje inédito en la adoración del templo y con respecto a la nación judía. También vimos el gran propósito de los sacrificios, que no son expiatorios, sino que son recordativos nada más del gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Vimos también que enfatizamos también el carácter conmemorativo de esos sacrificios, argumentándolos muy bien. Y consideramos también las objeciones que tienen los que no consideran una interpretación literal de la Biblia respecto a este punto de vista, y que los consideramos absolutamente todos ellos. Así pues que fue una gran experiencia y una gran bendición haber estudiado la adoración en el milenio, que será efectuada por todos los habitantes sobrevivientes que entren al milenio, tanto judíos como gentiles, convertidos al Señor, que reinará con poder y gloria en ese tiempo. Muy bien. Pasamos ahora a nuestra lección 43. Nuestra lección 43, que tiene que ver con la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Tenga su Biblia lista, vamos a ir viendo, vamos a ir entrando y profundizando en esta preciosa lección que tiene que ver con este tema hermoso. Ha habido una confusión general, amados hermanos, aún entre nosotros como premileniaristas, con respecto a la relación que existirá durante la era milenaria entre los santos resucitados y los santos arrebatados de la era de la iglesia, entre los santos resucitados del Antiguo Testamento y los santos vivos, judíos y gentiles, todos los cuales tendrán alguna relación en ese periodo. Pero no ha habido ninguna delineación específica en cuanto a las posiciones de estos diversos grupos que van a ocupar durante el milenio, en cuanto a sus esferas de actividad, su relación con el gobierno del rey, su relación con la tierra, ni su relación los unos con los otros. Se ha reconocido que la iglesia va a reinar como la esposa de Cristo, eso nadie lo discute. Los santos del Antiguo Testamento se conviene también, serán resucitados y recompensados en esa era, en ese tiempo. Los judíos salvos que sean hallados justos en el juicio de Israel que ocurrirá después de la segunda venida del Señor, junto con los gentiles salvos, también que serán el resultado del juicio sobre los gentiles sobrevivientes que sean declarados justos en ese juicio, en el tiempo de su segunda venida, han de ser los súbditos del rey. Ellos van a entrar vivos, de carne y hueso, al milenio. Pero poco se ha dicho con respecto a su relación específica con ese periodo. Por ejemplo, hay un escritor muy reconocido que ridiculiza toda la posición milenaria en este sentido, diciendo y argumentando de la siguiente manera. Dice él: otra cuestión surge de la aseveración de que durante el supuesto milenio los santos resucitados y los trasladados o arrebatados se mezclarán libremente y harán negocios con aquellos que aún estarán en sus cuerpos mortales. Se presume que los santos resucitados gobernarán la tierra y harán cumplir las leyes de Cristo durante el milenio. Y nos dice, ridiculizando, una vez más, el premileniarismo no hace aquí ninguna provisión para la reconciliación de tales cosas irreconciliables, como son santos resucitados y pecadores mortales conviviendo en la misma sociedad.
Nos sigue diciendo él, el premileniarismo mezcla en una las dos clases sin considerar el hecho de que una ha pasado por el proceso de la muerte y la resurrección y la otra no, y que por lo tanto sus organismos están adaptados a dos diferentes modos de existencia, unos en un caso material y el otro en el otro caso espiritual. En realidad, sigue diciendo este autor, el premileniarismo sugiere una sociedad perfectamente normal, compuesta de estos dos elementos diferentes durante el milenio, y prevé también que durante ese periodo la población de la Tierra aumentará drásticamente. Esto causa perplejidad cuando recordamos que según el premileniarismo, la población milenaria de la Tierra consistirá en un elevado número de santos resucitados y que Jesús claramente declaró que no habrá casamiento ni vida sexual en la resurrección. Si los santos resucitados son como los ángeles, ¿cómo se puede imaginar, mucho menos asegurar, que durante 1000 años se mezclarán libremente entre los hombres y las mujeres que aún estén en sus cuerpos carnales y mortales y vivir juntos bajo idénticas condiciones? Y nos sigue subrayando, el premileniarismo no resuelve esa cuestión, dice este crítico. La Biblia tampoco lo resuelve, por la sencilla razón de que la Biblia no lo propone. No se originó en la Biblia, por lo tanto. Esa es la gran crítica que hace este autor a esta postura de la convivencia entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Muy bien. Sigamos nuestro razonamiento entonces. A la luz de tales acusaciones, el problema que tenemos en las manos es el de tratar de trazar una clara distinción en cuanto a la relación que cada grupo tiene. Los santos del Antiguo Testamento que hayan sido resucitados y trasladados, los santos vivos, judíos y gentiles, que sean introducidos al milenio. Tenga con el rey y su reino. Repito esto, hermanos, porque es bien importante. A la luz de estas acusaciones de los que contradicen esta postura de la convivencia entre santos vivos y santos resucitados en el milenio, y a la luz de esas acusaciones, el problema que tenemos en las manos es el de tratar de trazar una clara distinción en cuanto a la relación que cada grupo tiene. Los santos del Antiguo Testamento que han sido resucitados y trasladados, y los santos vivos, judíos y gentiles, que sean introducidos en el milenio, que van a tener el rey y el reino. La tarea es algo difícil, amados hermanos, por cuanto el problema no es el de reconciliar puntos de vista diferentes sostenidos por los premileniaristas, sino el de establecer la enseñanza de la Escritura. ¿Qué dice la Biblia a este respecto? Esto es lo más importante. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este asunto? En el cual los premileniaristas normalmente guardamos silencio, pero hay que abordarlo, hay que aclararlo. No parece suficiente desechar la cuestión como si no existiese ningún problema, señalando que por cuanto nuestro Señor se mezcló libremente con los discípulos después de la resurrección, recuerdan el episodio en el aposento alto, también el último capítulo del Evangelio de Juan, que convivió con sus discípulos entre muchas ocasiones, que él estuvo con ellos allá y pescó y les hizo un desayuno, para poner un ejemplo. No es zafarse, por así decirlo, del problema, señalando esos actos cuando el Señor resucita y se mezcla libremente con sus discípulos después de que Él resucita. Sin ninguna dificultad. Así será en el milenio, decimos normalmente como respuesta llana a los que sostenemos este punto de vista. Los resucitados se mezclarán libremente con los no resucitados sin ninguna dificultad, porque el Señor lo hizo con sus discípulos después de resucitar. Pero vamos a enfocar bíblicamente este asunto para darle una respuesta según lo que las Escrituras nos dicen, porque así debe ser la respuesta. No podemos depender de argumentos puramente humanos y de puntos de vista puramente humanos, de sentires y de especulaciones y de supuestas experiencias. Tenemos que ir a la palabra de Dios a ver qué nos dice la Escritura en cuanto a este gran tema, la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Muy bien.
Vamos a trazar nuestro primer punto, la naturaleza de la esperanza en el Antiguo Testamento. Repito, nuestro primer punto de estudio es este, la naturaleza de la esperanza del Antiguo Testamento. Las escrituras del Antiguo Testamento abundan en descripciones de la gloria y de la bendición que esperan a los herederos de la promesa. Una expectativa gloriosa, amados hermanos, fue claramente presentada como la esperanza de los santos. Y para poder presentar la relación entre el santo del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, entre el individuo resucitado y el no resucitado en la era milenaria, es necesario comenzar por el principio. Al distinguir ciertos aspectos de las promesas hechas en el Antiguo Testamento que constituían la esperanza de los santos. Vamos a ver en primer lugar, definamos las promesas nacionales, es decir, ¿qué dice el Antiguo Testamento de las promesas hechas a la nación de Israel como tal? El Antiguo Testamento hizo ciertas promesas a la nación de Israel y la vasta mayoría de las promesas de bendición y de gloria futuras fueron hechas no a individuos, repito, la vasta mayoría de las promesas de bendición y de gloria futuras fueron hechas no a individuos para que mantuvieran su esperanza, sino que fueron hechas a la nación como tal, a la nación de Israel, como base de su confianza y expectativa. Y estas promesas descansan en los pactos eternos. Esto es importantísimo, hermano. Mire, estas promesas nacionales hechas a Israel para poder entender la relación entre vivos y resucitados en el milenio, hay que empezar por estas promesas hechas a la nación de Israel como tal. Estas promesas se hicieron no a individuos, sino a la nación de Israel, y estas promesas descansan en los pactos eternos e incondicionales que Dios hizo con la nación y que encuentran su cumplimiento en la nación de Israel misma. Esto es bien importante. Recuerda, hermano, que Dios no ha reducido ni ha eliminado a Israel de sus promesas y de sus planes. La palabra del Señor nos enseña en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos que Dios va a tratar de nuevo con la nación de Israel en el milenio, y todas estas promesas nacionales se van a cumplir en Israel literalmente, completamente en el milenio. Por eso fueron hechas promesas no a individuos, sino a una nación entera, porque Dios va a reanudar su trato con Israel. Capítulo 9 de Romanos nos muestra el pasado de Israel. El capítulo 10 de Romanos nos muestra la situación actual de Israel, que todavía prevalece hasta hoy. El capítulo 11 nos muestra de la reanudación del trato de Dios con la nación de Israel y las promesas hechas en los grandes pactos eternos. Y por lo tanto, estas promesas nacionales descansan en esos pactos eternos e incondicionales que Dios hizo con la nación y que encuentran su cumplimiento en la nación misma, no en individuos, sino en la nación de Israel. El pacto de Dios que hizo con Abraham es el primer pacto eterno e incondicional, como originalmente se declaró. Vamos a ver la descripción de este pacto en Génesis, capítulo 12, versos del 1 al 3. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar las promesas dentro de los grandes pactos eternos que son incondicionales. Veamos el primero de ellos, Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira esta promesa, estas tres promesas que aparecen en este capítulo 12, versos del 1 al 3 del libro de Génesis, que envuelven el gran pacto eterno e incondicional que Dios hizo con Abraham en relación a la nación de Israel. El verso 1 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham estaba todavía en Harán cuando Dios le dio esta promesa.
allá al otro lado del río Éufrates, y cuando le fue reiterado el llamamiento de Dios para que se fuese a la tierra de Canaán, Dios le está pidiendo que salga de la tierra de su origen, donde estaban sus antepasados, donde estaban sus intereses, donde estaba su familia, donde estaba su todo, donde estaba la perspectiva de su vida, donde él creía que iba a residir hasta el día que se muriera. Dios lo llama de manera soberana, Dios elige a Abraham y lo llama para una tarea que en este caso es una tarea que le va a bendecir a él de manera individual, pero que tiene que ver con la nación que iba a salir de sus lomos, con la nación de Israel. Y esto tiene que ver, hermanos, con la reanudación del trato de Dios con la nación judía allá en el milenio. Dios lo llama de Harán, la tierra de su nacimiento. Harán era una tierra pagana, era una tierra caldea, de los antiguos sumerios, ¿sí? Y de todo lo que fue después el imperio asirio, babilonio y medo-persa. Los sumerios no, perdón, eran los asirios, y luego le sucedieron el imperio babilónico y luego el imperio medo-persa. De esa tierra pagana Dios elige a este hombre y lo llama y lo saca de esa tierra de su nación, lo hace cruzar el Éufrates y lo llama a la tierra del Canaán. Repito el verso 1, pero Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, despréndete de toda relación familiar, corta con ellos y vete de tu tierra y de tus intereses y vete a la tierra de Canaán donde yo te la voy a mostrar. Dios lo saca de una tierra para llevarlo a otra. El verso 2 nos dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire la propuesta de Dios a Abraham. Dios le está proponiendo una reputación formidable, es decir, después de ser un desconocido, en su propia tierra quizás tenía algún merecimiento, quizás su familia era noble, no lo sabemos, quizás era muy conocido en la tierra de Harán, pero Dios le promete una formidable reputación y un magno legado para sus descendientes. Y esto es maravilloso. Voy a leer de nuevo el verso 2. Y haré de ti una nación grande, sal de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esto se cumplió literalmente, tanto en el sentido material como espiritual. Veamos el cumplimiento de este engrandecimiento del nombre de Abraham en el sentido material. Vamos a Génesis 13:2, allá adelantito. Mire cómo se cumple esta promesa en el sentido material. Una vez que Abraham y Lot se separan a causa de las grandes cantidades de ganado que tenían y de los intereses propios que ya entraban en conflicto, nos dice el capítulo 13, el verso 2, como cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era un hombre con muchos bienes. Materialmente Dios lo prosperó de una manera tremenda a Abraham en el aspecto material. También vamos a Génesis 24:35 y veamos el cumplimiento de esto que Dios le dijo a él. Génesis 24:35, el cumplimiento de esta promesa en el sentido material. Vamos a Génesis 24:35. Nos dice de la siguiente manera. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, dijo el siervo al cual Abraham había enviado a la tierra de su parentela, allá al otro lado del Éufrates, de donde él había venido a buscar la esposa a Abraham. Y el criado testifica y dice de la siguiente manera, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, hablando de Abraham, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Una gran riqueza, un gran patrimonio le dio Dios. Pero también, no solamente esta formidable promesa
que Dios le hace a Abraham en el verso 2 del capítulo 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición, no solamente se cumple en el aspecto material, sino también en el sentido espiritual. Veamos cómo Dios bendice espiritualmente a Abraham. Vamos al capítulo 21, verso 22 de Génesis. Génesis 21, 22. ¿Cómo Dios bendice espiritualmente a Abraham a razón de la promesa hecha en Génesis 12, 2? Ese gran pacto incondicional y eterno. Vamos a ver qué nos dice el libro de Génesis, capítulo 21, verso 22, en el sentido espiritual, cómo se cumple esta promesa. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe del ejército, a Abraham diciendo, mire la caracterización que hacen estos dos paganos de Abraham en el sentido espiritual. ¿Cómo lo estaban percibiendo ellos? Porque Abraham estaba conviviendo, poniendo las plantas de sus pies en una tierra que Dios le había prometido darle y en la cual realmente nunca fue de Abraham, porque la posesión venía a futuro. Mire lo que dicen estos dos hombres, testificando de la vida de Abraham en el sentido espiritual. Aconteció, Génesis 21, 22, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe del ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Mire qué testimonio más maravilloso esto. Dios le había engrandecido espiritualmente y ellos sabían que aquella prosperidad material, que aquel hecho de que todo lo que Abraham hacía tenía un efecto positivo y era engrandecido, era por el dedo de Dios. Y ahí lo dicen, voy a leerlo de nuevo, Génesis 21, 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe del ejército, Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que hace. En otras palabras, Dios te está bendiciendo. Sin lugar a dudas. Ese es el aspecto espiritual. Hemos visto el aspecto material, cómo se cumple materialmente la promesa de Génesis 12:2 en Abraham, este pacto incondicional y eterno que Dios hizo con él. Y hemos visto una ilustración en Génesis 21:22 de cómo se cumple también en el aspecto espiritual, pero también en el aspecto social. Dios lo engrandece. Mire lo que nos dice Génesis 23:6. Llegó el momento, como la vida tiene un inicio y tiene un final, hermanos, nadie es eterno acá. Cuando uno es joven cree que va a vivir eternamente en esta tierra, y cuando pasan los años y usted mira que la vida es un soplo que se va tan rápido como llegó, llega un momento en que la vida tiene un final, y aquí se marca en este capítulo 23 el final de la esposa amada de Abraham. Y nos dice Génesis 23:6, cuando llega el momento en el cual Sara muere y hay que llorarla, hay que dolerse, está de luto Abraham y hay que buscarle una sepultura en una tierra que Dios ya le había prometido que era de él, que estaba pisándola con la planta de sus pies, pero que no era de él todavía en el sentido práctico, porque era una promesa de cumplimiento futuro. Y allá va a los hombres a los cuales les pertenecía la tierra, y Abraham pide sepultura para su esposa, y nos dice de la siguiente manera Génesis 23:6. Le dicen los hombres a los cuales los hijos de Het, a los cuales Abraham les estaba pidiendo una tierra, comprársela para posesión de sepultura, y ellos le dicen, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Mire qué tremendo esto. El rango y la reputación le estaban proporcionando en ese momento, ese rango y esa reputación social. Ese hombre tenía un testimonio maravilloso entre esos paganos, en una tierra que era de él, pero que no era de él en ese momento porque tenía cumplimiento futuro, y que les estaba comprando una porción para sepultura de su esposa. Dios le había dado un rango y una reputación social que le proporcionaban a Abraham una posición de liderazgo entre esos pueblos paganos con los cuales él convivía, y digna de respeto, lo que llevó a sus vecinos, a estos heteos, a ofrecerle gratuitamente sus mejores sepulcros. Nadie hace eso, hermano, y especialmente con Abraham,
que era un hombre bendecido por Dios materialmente, era riquísimo. A una persona rica, una persona no le va a ceder una propiedad sabiendo que se la puede pagar. Pero Dios le había dado un liderazgo social tan preeminente entre estos paganos, que se había ganado el respeto de todos ellos, de estos heteos, adoradores de ídolos. Y le ofrecen, en vez de decirle, de aprovecharse de Abraham y pedirle una fortuna por aquella tierra, le ofrecen gratuitamente sus mejores sepulcros. Y luego pasaron a aceptar el hecho de que Abraham no aceptase ese ofrecimiento de ellos y mejor la paga. Esa cueva de Macpela, que perteneció a un rico vecino, Efrón, ¿verdad? Que era heteo. Él se la compra y se hace la transacción comercial al precio convenido y delante de todos y le queda a él como posesión. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué Abraham tenía que pagar la tierra que Dios le había dado? Bueno, es que no era de él en ese momento. Abraham lo sabía y lo entendía, que esa posesión sería de la nación entera, no sería de él en sí, sino de toda la nación que saldría de sus lomos. Mire usted qué maravilloso entendimiento podemos tener de esta porción de Génesis 12, del 1 al 3, donde Dios hace esta gran promesa en el llamamiento que hace Abraham para hacerle adjudicatario de un pacto incondicional y eterno, que lo bendice a él de manera individual, pero que tiene cumplimiento pleno con la nación. Y luego nos dice el verso 3 de Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los que maldicen a Abraham y a sus descendientes son los que lo tratan con frivolidad. Y hoy y a través de las generaciones hemos visto el desprecio del mundo sobre el pueblo judío y que prevalece. Ese antisemitismo está latente y va a tener una manifestación exponencial de persecución y de procurar destruir la nación entera como nunca lo ha experimentado Israel durante la gran tribulación. Esos enemigos, esos que maldicen, que Dios pronostica aquí, que van a maldecir a Abraham y a sus descendientes, son los que lo van a tratar con frivolidad y lo van a menospreciar y lo van a afrentar. Esa maldición de Dios por tal falta de respeto a la nación de Israel y a Abraham como tal, al tratarla con desdén, iba a implicar e implica los más duros juicios divinos, y eso lo podemos ver en todos aquellos que han maltratado a Israel alrededor de la historia. Dios se ha encargado de juzgarlos como cumplimiento de esta maldición que envuelve también este pacto. Y lo contrario va a suceder con los que le bendigan y a su pueblo. Dios ha juzgado a individuos y a pueblos a lo largo de la historia que han maltratado a Israel. Y también Dios va a bendecir a individuos y a pueblos que los bendigan. Y nos dice la frase final de este verso 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Pablo identifica estas palabras de antemano con esa buena nueva que Dios le da a Abraham. Mire lo que nos dice al respecto, donde Pablo cita esta última frase de Génesis 12.3 en Gálatas 3.8. Vamos a Gálatas 3.8. Gálatas 3.8. Nos dice de la siguiente manera. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Mire el argumento del apóstol Pablo. La Escritura, previendo que Dios en aquella promesa que le hizo en Génesis 2, del 1 al 3, estaban incluidos los gentiles. Y es cierto lo que dice aquí Pablo. Y aquí lo dice, lo cita en Gálatas 3.8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dentro del pacto que Dios hizo con Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa buena nueva que Abraham recibió en Génesis 12.3 fue la noticia de que Dios iba a ofrecer su salvación no solo a Israel, sino también a todas las naciones de la tierra. Y la salvación siempre ha sido por fe, como lo muestra Génesis 15.6, y creyó Abraham a Dios,
y le fue contado por justicia. Siempre ha sido por fe en todas las generaciones y en todas las épocas de la humanidad. Mire qué maravillosa promesa. Por tanto, es importante, hermanos, entender las promesas nacionales que Dios hizo a Israel. Esa vasta mayoría de las promesas de bendición y gloria futuras fueron hechas no a individuos para que mantuvieran una esperanza, sino que fueron hechas a la nación de Israel como base de su confianza y expectativa. Y estas promesas descansan en los pactos eternos e incondicionales que Dios hizo con la nación de Israel y que encuentran su cumplimiento en la nación de Israel misma. Y hemos comenzado con el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso es importantísimo tener un claro entendimiento de esto. Estas promesas antiguo testamentarias son importantes porque la Escritura abunda en estas descripciones de la bendición que espera a los herederos de la promesa. Es una expectativa gloriosa, claramente presentada como la esperanza de los santos. Para poder presentar la relación entre el santo del Antiguo Testamento y el santo del Nuevo Testamento, es una relación con el milenio entre el santo resucitado y el no resucitado, otra manera de decirlo, también en la era milenaria. Por lo tanto, es necesario distinguir estos aspectos de las promesas hechas en el Antiguo Testamento que constituían la esperanza de los santos y en relación con la nación de Israel en especial, como hemos visto, este pacto incondicional y eterno que Dios hizo con Abraham. Veamos otro enfoque de este mismo pacto en Génesis capítulo 15, versos del 1 al 21. Hay una reiteración de la promesa hecha a Dios, hecha a Abraham por Dios, que hemos leído y estudiado en Génesis 12 del 1 al 3. Veamos esta reiteración ahora de este mismo pacto en Génesis 15, versos del 1 al 21. Vamos a leerlo. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios. Subraya esto en su Biblia. Este es el corazón del libro de Génesis. Y creyó Jehová a Dios y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultada en buena vejez, y en la 4ª generación volverás acá, porque aún no ha llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Muy bien, amados hermanos, prácticamente hemos llegado al final. Vamos a analizar esta segunda reiteración
de la promesa hecha en Génesis 12, del 1 al 3 a Abraham, en este texto que hemos leído en Génesis 15, del 1 al 21, y vamos a hacer el análisis para entender el impacto que tienen estos pactos eternos e incondicionales que Dios hizo a la nación de Israel para su cumplimiento en la nación misma en el milenio, y poder entender de esta manera la relación entre los santos vivos y los santos resucitados en el milenio. Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros, amados hermanos, para dedicar este tiempo al Señor en oración, agradeciéndole por darnos la bondad de poder estudiar su santa palabra esta noche. Amado Dios, gracias una vez más por la gran bendición de poder llegar a nuestros amados hermanos. Y gracias por haber concluido esa lección hermosa, cómo será la adoración en el milenio, el centro de adoración, ese templo maravilloso, los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, que hemos concluido el jueves pasado y que hemos hecho un repaso general este día. Y hemos iniciado esta hermosa lección de la relación que tendrán los santos vivos y los santos resucitados en el milenio, sus papeles diferenciados en esa época de tu reino terrenal. Te damos gracias infinitas por la conducción de tu Santo Espíritu, suplicando tu salud, que haya salud, bendición y provisión en la casa de mis amados hermanos. Gracias te damos, Padre, por las grandes expectativas que nos dan tus palabras y nos hacen ver un futuro seguro y brillante para la iglesia y para la nación de Israel. Te damos gracias infinitas por este tiempo y oportunidad que nos has dado de haber podido llevar tu santa palabra a cada uno de tus hijos. En el nombre bendito de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado al final. Un saludo, tengan un buen descanso, unas buenas noches, y los dejo con mi amado hermano que da conclusión a este culto. El Señor les bendiga. Hermanos, ahora los invito a que inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor por la ofrenda. Demos gracias por los diezmos. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro pastor, Señor, por la enseñanza. Padre, gracias, Señor, por la ofrenda, Padre, por cada hermano, Señor, que se ha acercado, Señor, a tu alfolí, Señor, que ha guardado en su corazón, Señor, ha depositado, Señor, en tu alfolí, Señor. Padre, gracias también, oh Dios, por tu misericordia, porque no ha faltado, Señor, el alimento, Señor, en nuestro hogar, Señor. Tu cuidado, Señor, y tu paciencia y tu misericordia, Señor. Padre Celestial, pedimos por los hermanos que tienen dificultad, Señor, falta de empleo, Señor. La provisión, Señor, en su hogar, Señor, no falte, Señor. Padre, oramos por ellos y sabemos, Señor, que tú, Dios, tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Hermanos, de esta manera estamos despidiéndonos, sino antes invitarles a los cultos virtuales del día viernes a las 6:30 p.m., nuestro culto de oración, y el día domingo, nuestros cultos dominicales en la jornada del 9 de la mañana y 11 de la mañana. Pase usted muy buenas noches. Dios les bendiga.